Hola a todos, bienvenidos al cuarto y último foro del ciclo El ahorro después del coronavirus, que organiza la revista Inversión con el patrocinio de Banco Mediolanum y Schroders. Mercados y emociones es el tema de este foro, en el que vamos a analizar un aspecto que afecta de manera muy directa a las decisiones de inversión, las emociones. ¿Por qué los inversores se comportan como lo hacen? ¿Cómo se les puede apoyar para que tomen las decisiones correctas? Son estas algunas de las preguntas que trataremos de dar respuesta con la ayuda de nuestros ponentes invitados. Entramos de lleno en la temática de las finanzas conductuales, en las que ya tenemos dos premios Nobel de Economía, en el año 2002 Daniel Kahneman y el segundo mucho más reciente, que lo ha puesto más en boga, en 2017 a Richard Thaler. Ellos han puesto en disputa los modelos clásicos de la economía que se basan en la racionalidad de los agentes económicos. Pero el problema es que políticos, consumidores, empresarios y también, ¿por qué no?, los inversores no son siempre racionales. Es más, demasiadas veces distan de serlo y por ello las finanzas conductuales pues, se han convertido en un importante campo de la ciencia económica y en decisivas para evitar los peores errores que podamos cometer como ahorradores e inversores. Gracias por estar conectados a este ciclo y si quieren ya pueden ir planteando sus preguntas a lo largo del foro e intentaré irlas transmitiendo a los ponentes. Ser también un recordatorio a los asociados de EFPA que esta sesión es válida por una hora para la recertificación de su formación. Y bueno, ya sin más arrancamos. Hoy nos acompañan Inés del Molino, director de cuentas de Schroders. Hola Inés, bienvenida. Hola, Josep, muy buenas tardes. Y también nos acompaña Luca Lazzarini, responsable de comunicación comercial de Banco Mediolanum. Hola Luca, ¿qué tal? Hola Josep, encantado de estar aquí y coincidir contigo y con Inés, por supuesto. Perfecto, pues bueno, si queréis empezamos ya a hacer las preguntas, ¿vale? Empezaré con Inés, ¿vale? Las damas primero. Inés, ¿por qué toman decisiones irracionales? ¿Por qué se toman decisiones irracionales en los mercados? Bueno, yo creo que porque el ser humano, dentro de la supuesta racionalidad, somos todos seres irracionales, eso no cabe ninguna duda. Si nos hubiera encantado, yo creo que a todos, ser bastante más racionales y sobre todo ser más económicos, y entonces la teoría económica se cumpliría al 100%. 2 más 2 siempre serían 4. Cuando hay una corrección en el mercado siempre compraríamos un poco más de lo que tiene mejor fundamentales y al contrario, lo que hace nuestro sentimiento, lo que nos mueven nuestras emociones, normalmente no, o podemos decir más que normalmente, en algunas ocasiones no nos lleva a tomar, no nos ayuda a tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque tenemos el pánico, tenemos el miedo, tenemos el efecto contagio, es decir, ver que todo el mundo está reaccionando de una forma nos hace a nosotros reaccionar igualmente por si acaso no hemos visto algo, de manera que, pues para bien o para mal, somos seres emocionales más que racionales y eso hace que en la medida en la que tenemos que tomar todas esas decisiones en momentos críticos, a veces reaccionamos o sobrereaccionamos en contrario a lo que nuestras inversiones deberían, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues Luca, para ti, ¿son las emociones el factor que más influye en el resultado de la inversión, de una inversión? Mira, yo creo que las emociones son un factor tremendamente importante. El problema es que se nos olvida, o sea, no la tenemos en consideración. Hay que decir también que nuestra industria, la industria de la gestión de los ahorros, desgraciadamente, digo yo, durante muchísimos años se ha centrado solo en el producto, única y exclusivamente en el producto. Creo que muchos de los que nos están escuchando conocen a nuestro queridísimo Peter Lynch
una leyenda en el mundo de las inversiones, gestionó un fondo, el Magellan Fund, que durante 13 años dio una rentabilidad media del 29%. Fíjate que este fondo llegó a gestionar 13.000 millones de dólares. Pues hoy en día, no sé, Morningstar le hubiera dado 27 estrellas este fondo, no 5. Una maravilla. Batió de largo el índice de referencia, que era el Dow Jones. Y, sin embargo, el 50% de los inversores perdieron dinero. ¿Por qué? Porque se entra en un momento de euforia y se sale cuando, justamente, como decía Inés antes, es el momento de comprar. Yo llevo desde el 93, empecé como asesor financiero en el 93 en Italia y llevo aquí desde el 2016. Te doy solamente otro ejemplo más que yo conocí. 2000-2010 hubo un fondo en Italia, el mejor fondo de renta variable internacional, se llama Anima Trading, lo podéis buscar en internet, rentabilidad de 11%, 10,9%, 11% durante 10 años, rentabilidad media. Pues el 80% de los inversores no consiguió obtener esta rentabilidad. Solamente el 20% consiguió esta rentabilidad o superior. Y la mitad perdió dinero. Y entonces yo creo que es fundamental la gestión de las emociones, porque el producto, por supuesto, es importante, pero hemos descubierto, y lo que trabajamos con los clientes lo vemos todos los días, que no es suficiente. No es suficiente. Perfecto, Luca. Inés, entonces, a raíz de todo lo que está comentando también ya nos está introduciendo Luca y como has hecho tú en tu introducción, de los sesgos conductuales que aparecen en los mercados, ¿cuáles hay que vigilar más? El que comentabas del efecto manada, el del anclaje, el de confirmación. Y también, como asesores, ¿caemos también en los mismos sesgos? ¿Estamos sujetos a estos mismos sesgos? Pues mira, como dicen los entrevistados, me alegro que me hagas esa pregunta, porque no se trata tanto de vigilar uno en concreto, se trata de identificar cuál es el que pesa más en contra de nosotros mismos. O sea, si nosotros analizáramos un poco cómo nos comportamos, deberíamos darnos cuenta de qué pie cojeamos. Yo creo que esa es la principal función, conocernos a cada uno como inversores, para conocer de qué tipo de sesgo es del que tenemos que huir o del que nos tenemos que proteger un poco más. Los más tipificados y de los que más se hablan son la aversión al riesgo. Eso, bueno, yo creo que es conocidísima, que nos da pavor perder, y casi se cuantifica como en el doble de emoción o de sensación una pérdida que la emoción de la misma proporción de ganancia, es decir, que nos duele el doble que la ganancia proporcionalmente hablando. O por ejemplo, el exceso de optimismo. Todo el mundo sabe que es dificilísimo que te toque el euromillón, creo que es una vez entre 139 millones de posibilidades que te toque el euromillón, y por lo menos yo sigo jugando con una fe ciega en que día no me va a tocar. Es más probable que me caiga un meteorito ahora mismo y me parta en dos que me toque el euromillón. Pero hay un exceso de optimismo en pensar que tú ese día te has levantado con buena estrella. O, por ejemplo, el exceso de confianza. Y lo tenemos en versión inversor y lo tenemos en versión realidad. El Titanic, nadie podía pensar que el Titanic se podía hundir, y el primer viaje y no lo contaron. Es decir, el conjunto de emociones y de sesgos que con los que nos tenemos que enfrentar son amplísimos. Nosotros en Rhodes realizamos un estudio para los inversores y para los asesores, en donde a través de algunas preguntas que no tenían que ser científicas ni económicas ni complicadas, intentábamos diagnosticar de qué pie se cojeaba, es decir, de qué sesgo se caía un poco más el inversor. Y de ahí lo que intentábamos era, sabiendo que tú eres que pecas un poco de exceso de confianza, o que al contrario, que te dejas llevar por lo que siempre hace el resto, etcétera, etcétera, podía tu asesor ayudarte a vencer esos sesgos. Tanto los asesores como los inversores tenemos sesgos. Hay 128 tipificados, luego hay muchísimos más subsesgos, pero hay un montón de sesgos. Pero cuando no es tu propio ahorro, el asesor tiene más fácil combatir esos sesgos. Lo malo es cuando somos nosotros mismos los que tenemos que batirlo.
Es muy complicado. Por eso, muchas veces, eso que se dice de que cuando te cuenta un problema un familiar o un amigo, ves mucho más clara la solución que cuando tú lo estás viviendo en tus carnes. Es lo mismo en el mundo de la inversión, y perdonad que me esté extendiendo, pero nosotros mismos, cuando hablamos de nuestras propias inversiones, nos resulta más complicado saltarnos esos sesgos y vencerlos que cuando tenemos un asesor enfrente que nos da la mano y nos ayuda. Bien, Inés, mira, pues me voy a saltar un poco el guión porque ha entrado una pregunta que va relacionada y para no desviarnos del tema, te la planteo. Rafael de Carlos dice que nos plantea, dice, ¿es contrario para el asesoramiento bien entendido incluir o considerar el sentimiento a la hora de dar una recomendación? Pues según CNMV sí. Si nos ceñimos a lo que CNMV quiere que esté escrito en un papelito y todo bien organizado, los sentimientos están al margen. La confianza que desarrolla un asesor a la hora de conocer a su inversor y a la hora de conocer cuál es su umbral del riesgo, hasta dónde puede aguantar, qué necesidades futuras tiene, cuáles son sus circunstancias personales, todo eso que no se refleja en un papel, claro que tiene que estar dentro de un asesoramiento profesional cualificado. Es decir, obviamente todos somos personas distintas, cada uno tenemos niveles distintos de aguante y de por así decirlo, de soportar el riesgo, y yo creo que eso un asesor lo tiene que tener en cuenta. Pero oficialmente, en el papelito que pide CNMV, yo estoy segura que no tienen en cuenta ni las emociones ni los sentimientos, porque no es tangible, no se puede, depende un poco del nivel de confianza. Muchas gracias, Inés. Luca, me ha entrado también una pregunta relacionada, supongo, por los ejemplos que has puesto antes, ¿vale? Y me pregunta Carlos de Madrid, dice, ¿qué errores puede cometer un inversor invirtiendo en un fondo con rentabilidades de doble dígito en 10 años y perder dinero? Gracias. Bueno, el error es dejarse llevar por lo que estamos hablando, por las emociones. Es decir, tú imagínate un fondo muy bueno, este que vi yo en directo, porque lo de Peter Lynch lo he estudiado, pero en Italia lo vi en un fondo que se vendía en Italia, no en el banco que trabajaba yo, además, en otro banco. Era el top de ranking y su gestor casi se le caían las lágrimas cuando explicaba esto de los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú ves el resultado pasado y entonces doble dígito entras y a la primera de cambio baja un 2%, empiezan ya los comentarios en la prensa especializada, en los foros, el gestor ya no tiene el toque mágico que tenía, ya se ha equivocado, tiene que cambiar de mercado, etcétera, vendo. Y yo creo que, a colación de lo que decía Inés también de la CNMV, yo creo que es muy importante las expectativas. Los clientes, los que invertimos, realmente con nuestro dinero queremos cumplir objetivos. La rentabilidad en el mes no tendría que tener sentido, desgraciadamente. Yo, si tuviera que hacer una sugerencia en todos estos papelitos que rellenamos de la CNMV, por ejemplo, pondría, está prohibido enseñar la rentabilidad del último año. Si lanzo una propuesta a la CNMV y a Compliance, que esté prohibido y que si tú lo quieres, la rentabilidad del último año, que tengas que darle a 27 sitios el clic y que tengas el ratón que se mueve para que sea aún más complicado, porque no tiene ningún sentido mirar el resultado a corto plazo. Lo hemos visto y acabo, a finales del 2018, con la crisis en el mercado los últimos 3 meses, y posiblemente recordaremos el 2019 como el gran año de las ocasiones perdidas. ¿Por qué? Porque miles o millones de inversores, de ahorradores, se asustaron, salieron del mercado justo en el momento en el que el mercado luego en el 2019 tuvo un recorrido espectacular. Entonces, bueno, Peter Lynch, para hablar siempre del gran maestro, dice que se ha perdido más dinero intentando adivinar el momento exacto en que entrar y salir que sufriendo los altibajos de permanecer invertido. Entonces, yo creo que es muy importante que se respeten los tiempos, pero también es importante que se creen las expectativas correctas. Si te venden un fondo diciendo es el mejor y el próximo mes ganarás un montón, o lo típico, el año pasado ganamos un 14%, entonces este año, bueno, si va mal ganaremos un 12%.
yo creo que estos mensajes son para matar a quien los dice y decirle al inversor, no nos confundamos con esto. Perfecto. Gracias, Luca. Mira, me entra otra pregunta para Inés. Me dicen, si está tan claro que cuando bajan tanto los mercados hay que serenarse y comprar, ¿por qué se vende tanto? ¿Es que los que venden no son igualmente profesionales e intentamos evitar decir que saltan los stops y se vende automáticamente? Pues la verdad es que cuando los mercados corrigen, cada uno reacciona. Lo que pasa es que, como igual que ponemos el ejemplo de cuando salió la votación de salida de la Unión Europea del Reino Unido, el Brexit famoso, que nadie se esperaba ese resultado. Hubo un momento de pánico que parecía que Reino Unido se lo iba a tragar el mar y iba a desaparecer del mapa. Y lo que sucedió es que el momento contagio de ver que empieza la gente a ver incertidumbre, esa incertidumbre de no saber cómo va a poder reaccionar la economía o cómo van a reaccionar el tejido empresarial de un país en unas circunstancias, hace que empieces a modificar tus perspectivas a largo plazo y a lo mejor rebalanceas o reduzcas posiciones. Eso, si se produce de golpe y de forma muy repentina, produce un movimiento tan radical en el mercado que el inversor particular, que no está a lo mejor tan pendiente, de repente dice, por favor, ¿qué está pasando? Que esto se está cayendo, se está desplomando un 7, un 8%. Y en ese momento es cuando reacciona y ese momento es cuando llega tarde a la reacción. Nosotros en Schroders lo que normalmente venimos diciendo es que en esos momentos de tanta incertidumbre, cuando no sabes muy bien qué es lo que está pasando ni qué está moviendo el mercado, es mejor estarse quieto. Y una vez que empiezas a tener un poquito de luz y un poquito más de información sobre hacia dónde podemos estar dirigiéndonos, ya reaccionar y tener flexibilidad. No hay que quedarse en el mercado si no estás tranquilo con lo que tienes. Tampoco hay que comprar más porque el mercado esté cayendo y esté más barato. Es decir, no hay que reaccionar porque lo diga una ABC, simplemente hay que ver hacia dónde se está dirigiendo ese movimiento, si está justificada esa corrección. Pero es muy difícil mantener la calma cuando tú ves mercados cayendo 2 o 3 días, 10, y yo estoy aquí aguantando a ver si soy el último que se ha enterado de lo que está pasando. Y ese efecto manada es el que normalmente nos hace sobrereaccionar. Lo lógico, o por lo menos lo que nosotros estamos intentando transmitir, es aguantar un poquito la calma, ver hacia dónde nos estamos dirigiendo y cuando ya nos den las luces largas y tengamos un poquito más de amplitud de miras, ya poder tomar decisiones. Bien. Luca, me entra otra pregunta que te la voy a plantear a ti. Nos dice David, dice, los inversores no hacemos nada muchas veces por el miedo a perder dinero. ¿Cómo podemos cambiar esta manera de pensar que muchas veces nos hace perdernos lo mejor? Es un tema muy interesante. Los inversores, como decía justamente Inés, el miedo es una de las emociones que más daño hacen a la hora de invertir. Hay otras. Yo creo que una también que vemos en este periodo es la incertidumbre. Cuando no sabemos lo que pasará en el futuro, que nunca lo sabemos, ¿no? Pero cuando hay momentos de volatilidad, esto no pesa aún más. Yo creo que tenemos que tener claro dónde invertimos nuestro dinero. ¿Por qué? Porque a veces tenemos unos sesgos cognitivos un poco peculiares. Por ejemplo, hay muchos inversores, ahorradores en España, y lo digo por los números, ¿no? Sabéis que hay una montaña de dinero de los hogares españoles en cuentas y depósitos que tienen una rentabilidad del 0, nada. Entonces, la percepción es que con esto yo no pierdo. En realidad, si hoy un cliente me dijera, Luca, quiero la inversión de más riesgo, o sea, la kamikaze, yo le diría, contrata un depósito o una cuenta. ¿Por qué? Porque en cualquier inversión puedes subir o bajar, pero en una cuenta o un depósito te pongo por escrito que vas a perder dinero, porque la inflación cada año te resta dinero. Entonces, tenemos que saber en qué invertimos. Si invertimos, por ejemplo, en fondos, hay miles de títulos de acciones dentro, extremadamente diversificado. Si invertimos en todo el mundo, ¿cuál es
el riesgo de perder. O sea, ¿en serio estamos pensando que llegará algo más fuerte de la Segunda Guerra Mundial, de la crisis del petróleo del 73-74, del crack del 87, del 11S, de la burbuja de las .com? Es que entiendo que cada momento parece diferente y lo es en el sentido que es diferente la trama, pero al final es que la economía a largo plazo siempre crece, siempre y cuando estemos hablando de mercado mundial diversificado. Ahora, si tú me dices, dentro de 4 años, ¿la bolsa italiana estará para arriba o para abajo? No sé contestarte. Creo que tampoco los expertos de inversiones en Italia. Pero si tú me dices, dentro de unos años, ¿la economía mundial se habrá recuperado? Hombre, más en una crisis como esta, que luego igual podemos hablar de la crisis esta. Bien, una pregunta que... Bien, ahora os haría una pregunta, a ver, que coja la palabra el que quiera de los dos, porque no sé, me hacen una pregunta que dice, ¿qué sesgos destacan entre los inversores españoles? ¿Tenéis cuantificado qué sesgos pesan sobre todo en los inversores españoles? Inés, creo que hiciste una, ¿no? Exacto. Nosotros en Schroders, como he dicho, hicimos un test que estaba online para que pudiera entrar cualquiera. Solo se pedían 2 datos objetivos, que era edad y sexo. ¿Por qué? Porque es muy diferente la forma de reaccionar de los hombres y de las mujeres, nos guste o no, y fuera de todo tipo de politiqueos, pero somos diferentes a la hora de reaccionar. Y dentro de ese estudio, a nivel global, a nivel España, mejor dicho, ¿no? La verdad es que la sorpresa es que el sesgo del que más pecamos es el exceso de confianza. Somos muy listos, sabemos perfectamente dónde tenemos que rotar las carteras, no necesitamos consejo de nadie y somos los más inteligentes a la hora de saber dónde tenemos que estar en cada momento, porque Nostradamus debe ser nuestro primo hermano y nos va diciendo dónde hay que estar. Ese es el sesgo que salía más veces diagnosticado de todas las veces que se hizo el cuestionario. Por lo tanto, yo creo que todos tendremos conocimiento de alguna persona cercana que siempre nos sabe recomendar alguna acción, algún fondo, alguna inversión que nunca falla, porque él nunca falla. Digo él porque el exceso de confianza suele estar un poquito más vinculado al sexo masculino, perdonadme, y vuelvo a insistir que esto es un dato objetivo que nos ha arrojado el estudio que hemos hecho, igual que los hombres en ese estudio también nos decían que todos conducen mejor que la media, pero sí que es verdad que es un sesgo un poco en el que yo creo que pecamos un poco más, probablemente por ser latinos y por ser mediterráneos, ¿no? Bien, Inés, perfecto. Bien que se estén estudiando todos estos temas. Y ahora para ti, Luca, me hacen una pregunta que dice, ¿consideráis que los sesgos deben tomarse como el mismo patrón? ¿No pensáis que el miedo a las pérdidas debe ser tenido más en cuenta cuando lo expresa un cliente mayor de 60 años? Es decir, ¿habría que segmentar el peso de los distintos sesgos según la edad o el perfil del cliente a la hora de valorarlos? Sí, yo creo que esto es súper importante. Tenemos que pasar, antes decía, de que nuestra industria ha hablado mucho de producto, ¿no? Y entonces, cuando hablas de producto, la tendencia es un poco que este producto lo colocas, un poquito a todos. Yo creo que si queremos de verdad dar un paso, y lo digo porque, ¿sabes? Mediolano es un banco de asesores, el fundador de este banco es un asesor financiero, pero tenemos muy en el ADN esto de la personalización de la inversión. O sea, cada uno de nosotros tiene objetivos diferentes, pero luego tiene, como bien decías, sesgos emocionales diferentes. Dice Warren Buffett, para decir, alguien bastante más importante que yo, que si no puedes soportar los vaivienes de la bolsa, pues que no tienes que invertir en la bolsa, tal y como si, yo qué sé, si te mareas a muerte, no subas a las montañas rusas, ¿no?
Luego, también hay que decir que a veces el miedo se gestiona mejor y va incluso desapareciendo a medida de que crece el conocimiento. O sea, yo creo que la verdadera bendición para los asesores son clientes formados e informados, que es mucho más fácil de gestionar. No estamos en los años 50, donde había la venta y cuanto menos sabía el cliente, mejor para el mago, ¿no? que le vendía las cosas. Hoy se necesita información. Entonces, yo creo que es un papel, como lo que estamos haciendo, pero es importante aumentar esta cultura financiera y tener en cuenta las personas cómo reaccionan. Tengo una última cosa. A un cliente así, he tenido centenares, hay que crear las correctas expectativas. Por ejemplo, que si fueras tú, Josep, que te asustas mucho con las bajadas, diría, Josep, entonces, estos 100.000 euros o 100 millones de euros o 1.000 euros que inviertes hoy, estos 100.000 euros, ¿cuándo serán 70.000? ¿Te queda claro lo que haremos? Si te desmayas, posiblemente no es la inversión que tenemos que hacer. Posiblemente tenemos que mantener el dinero en liquidez, aunque perdamos la inflación cada año, o hacer algo con una componente de renta variable infinitamente más baja. O sea, es también responsabilidad, yo creo, del asesor financiero de plantear al cliente todos los escenarios posibles. Porque si tú lo tienes claro, es evidente que una bajada es una oportunidad, no un problema. Bien, ahora voy a ser un poco de abogado del diablo, porque Luca nos has dicho bien que los clientes han de estar, han de ser formados, informados, sin duda. Pero, ¿qué ocurre, Inés? ¿Cómo nos influyen las noticias a la hora de tomar las decisiones de inversión? El exceso de noticias, el exceso de información, las redes sociales, este bombardeo constante, y ya no digamos ahora, pues, todo el tema de las fake news. ¿Hasta qué punto enturbian las decisiones y son un enemigo más? Pues dentro de la primera parte que hemos hablado de por qué éramos irracionales, es porque dentro de la teoría económica te dice que en teoría nosotros vamos a funcionar siempre de una forma conocida, porque somos capaces de digerir el universo de información, somos capaces de asimilar toda esa información y somos capaces de tomar una decisión fría, meditada, cuantificada, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que no somos capaces de la mitad de la mitad. Es decir, ni podemos asimilar que podemos tener a nuestro alcance, ni somos capaces de digerirla, ni somos capaces, ni mucho menos, de conseguir cuantificarla para ver exactamente cuál es la decisión que nos corresponde. Nosotros teníamos un ejemplo muy claro que nos ponía distintas medidas de vasos de bebida en una tienda de comida rápida y siempre todo el mundo pedía el tamaño intermedio. Y los de la tienda, que fueron muy listos, dijeron, oye, vamos a poner un tamaño mayor y así podemos correr todas las medidas, por así decirlo, un puesto. Y efectivamente sucedió. Todo el mundo seguía pidiendo el tamaño intermedio, independientemente de que el intermedio de la que el anterior. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a pedir el intermedio. No somos capaces de identificar la necesidad de hidratación que tenemos en cada momento. Y nos pasa lo mismo cuando tenemos que tomar decisiones. Somos incapaces muchas veces de digerir todas las fuentes de información. Las redes sociales, el primo, el cuñado, el yerno, que sabe mucho y que siempre nos dice dónde está invertido, dónde tiene que mejorar. Eso no es asesoramiento. El asesoramiento es lo que contaba antes Luca, sentarnos delante de una persona cualificada para ello, contarle nuestras necesidades, nuestras expectativas y nuestro horizonte temporal para cuándo necesitamos esos ahorros. ¿Qué es lo que esperamos de esos ahorros? ¿Un veraneo, una boda, el pagarle un máster a un hijo o en la jubilación? Y en función de ese horizonte, en función de esas necesidades y en función de la confianza que nosotros le vamos a estar transmitiendo al asesor, el asesor va a poder construir una buena proposición de asesoramiento. Pero, desde luego, inundarnos de información, fake news o no fake news,
pero muchas veces no es porque sean fake news, es porque hay un dato, una especie de experimento muy gráfico que comentaba uno de los libros, creo que era Thaler, que decía que si tú cuando vas a hacerte una operación médica, el cirujano te dijera, de esta operación hay 90% de personas que sobreviven y salen adelante, pues probablemente tú te operas. Si ese mismo cirujano te dice, hay un 10% de probabilidades de que te quedes en la mesa de operaciones. Igual te lo piensas. Es la misma información, pero yo la estoy interpretando de forma distinta en función de cómo me la cuenten. Por lo tanto, ya no depende tanto de si la información es falsa o no, es de cómo me la están contando y sobre todo de cómo yo la estoy asimilando. Por eso muchas veces cuando tenemos un momento de pánico y todo nos vienen noticias que no sabemos muy bien digerir, a lo mejor no tomamos las decisiones más acertadas. En ese momento, por eso vuelvo a insistir que un asesor a lo mejor nos puede llevar un poco de la mano y ayudarnos a separar un poco las noticias y ver un poco qué es lo que hay y cómo nos afecta. Perfecto. Vale, Luca, pues entonces yo ahora esta pregunta que le he hecho a Inés te la pasaría a ti, pero desde el punto de vista de los asesores, ¿vale? ¿Qué impacto tienen estas noticias en el asesor? ¿Está sujeto a las mismas presiones que el inversor ahorrador? ¿Cómo escapamos de ellas como asesores o cómo las contrarrestamos para no transmitirlas de forma errónea a los clientes? Sí, yo he leído lo que escribió Kahneman y también lo que ha escrito Thaler y no pone, o sea, Kahneman, por ejemplo, dice, nadie puede resistirse a la fuerza de las emociones. No pone nadie menos los asociados de EFPA puede resistirse a la fuerza de las emociones. Entonces, todos estamos afectados por las emociones. ¿Qué tendría que hacer entonces un asesor? Yo creo que tenemos que reconocer, hay una enfermedad, bueno, en Estados Unidos son muy rápido en detectar enfermedades, la llamada infoxicación. El exceso de información lleva a una confusión que no te permite actuar, no te permite decidir. Yo creo que frente a esta infoxicación, como asesores, tendríamos que vacunarnos. Yo he tenido la enorme suerte como mediolano de asistir a una charla con 30 personas con Richard Thaler, que de verdad es un fenómeno en vivo, ¿no? Una persona me preguntó, pero usted cuando ve en la CNBC, etcétera, todos estos, ¿sabéis esto que corre abajo, ¿no? Que pone menos 20, menos 7, menos 1, etcétera. Y dice, ¿usted cómo reacciona? Dice, muy sencillo, yo cambio de programa y pongo un programa de deporte, que es mucho más saludable. Y yo creo que tendríamos que evitar nosotros mismos y llenarnos la cabeza de inputs que no son importantes. No es importante. A veces hacemos, ¿de dónde nace esto? De hacer confusión de roles. Hay un rol que es el gestor. El gestor tiene que estar cada minuto conectado con el mercado. Luego el rol del inversor, del ahorrador. Kahneman dice que tú tendrías que mirar tus inversiones una vez al año. Por eso hacía la propuesta a la CNMV de no mirar cada mes, ¿no? Y luego está el asesor. El asesor, los cambios en el día o en la semana no influyen. No influyen. Entonces, esto tendríamos que protegernos. Y luego, en la relación con los clientes, tenemos que compensar. Yo creo que lo que hemos intentado hacerlo, hay un dato estadístico muy interesante, los Family Bankers de Mediolano hemos comparado el contacto con los clientes de los primeros meses del año pasado los primeros meses de este año, ¿no? Con el confinamiento, y se han multiplicado los contactos. Y esto creo que es un factor muy importante a la hora de asesorar porque la cercanía permite transmitir las informaciones de manera correcta, sin el pánico que recibimos de los medios de comunicación. Bien, mira, Fernando Bartolomé me hace una pregunta, dice, ¿cuánto peso en el mercado de hoy en día tienen las órdenes de compra y venta programadas por máquinas y decididas por algoritmos y cuánta por las personas o por los asesores?
Y aquí querría incluir, os la lanzo a los dos, primero me respondéis uno y luego me respondéis otro, es que todo este auge que ha habido últimamente y que está habiendo de todo lo que es los robo-advisors, el nombre no es que me guste mucho, ¿vale? ¿Cómo impacta todo eso? ¿Eso ayuda, por ejemplo, a intentar evitar las emociones cuando utilizamos este tipo de servicios? Inés, ¿empiezas tú o...? Empieza Inés. Venga. Empiezo yo si quieres, Luca. Pues, a ver, la gestión automatizada, ¿cuánto mueve o cuánto no mueve? Yo creo que de siempre la gestión automatizada ha estado ahí y ya ha estado funcionando. Los stop losses han estado funcionando desde que se inventaron y nunca han sido los causantes, por así decirlo, de caídas o de vorágines de mercado de más del 25%. Y algunas son de 1800. La otra es del crack de 1929. Ahí no había tanta gestión automatizada. Y de hecho la crisis de 1929 cayó el mercado un 82%. Y no era por stop loss o maquinitas. Es decir, no podemos echar la culpa a la gestión automatizada de que las correcciones del mercado existan. En algunos momentos, la sobrereacción sí que puede, es verdad, que eso, así decirlo, que el círculo vicioso se haga más profundo. Pero no lo cabe. Tenemos que diferenciar. Hay distintos modelos de gestión, que es la gestión pasiva, que son las que compran índices y simplemente dejan que funcione como está funcionando el mercado. La gestión activa, que es que nosotros a detectar aquellas oportunidades para capturar, y la combinación yo creo que es lo perfecto. Es decir, no podemos decir una es mejor que otra, porque en escenarios cada una funciona mejor que otra. Los advisors ¿nos van a permitir estar al margen de las emociones? Sí, siempre y cuando un robo-advisor te pusiera unas tres cosas y te llevara al banco a ejecutar la orden. A ti un robo-advisor te va a dar una requisición. Tienes que ir a una plataforma de ejecución o darle al OK para que se ejecute. Pero en cual no me paren de las emociones o vaya a mantener al margen de las emociones del mercado. Es una ayuda para el que no puede tener acceso o no quiso un asesor, tener una herramienta un poco menos humana para que le dé una recomendación simple y llanamente, pero probablemente la combinación también sea la solución más óptima. Luca. Mira, sí. Yo, a ver si... Ahora, yo haría un cambio de enfoque por lo que se refiere a los mecanismos automáticos, porque, o sea, esto viene un poco siempre de nuestra necesidad, ¿no? De saber de quién es la culpa. Entonces pasa algo, entonces queremos saber quién es el culpable, como en las películas. Entonces ha habido una bajada muy fuerte del mercado, serán por los mecanismos automáticos, serán... Yo creo que tendríamos como ahorradores ver cómo me puedo beneficiar yo. O sea, las bajadas, porque si no, nosotros siempre decimos que nuestro sector funciona al revés, ¿no? Si ponemos una lona roja en el Corte Inglés que pone menos 50%, todos entramos. Si mañana por la mañana Expansión titula menos 50%, todos salimos, ¿no? Entonces, nuestro sector funciona al revés. Bien, pero todos somos conscientes que cuando hay una bajada muy fuerte, es un momento para aprovecharlo, sin tirarse de cabeza, con método, etcétera. Si luego tenemos tiempo lo comentamos, pero sí representa una oportunidad. Entonces, a pesar de quién determine el movimiento del mercado, yo tengo que tener una estrategia que me permita aprovechar de las bajadas, porque es ahí que se hace el verdadero negocio. Y voy a la otra pregunta, robo-advisor. Yo creo que seguro tendrán un mercado, tendrán una parte del mercado, pero
yo tengo 52 años, aparento 51, pero tengo 52. Entonces, en el 2001 estaba con mis clientes y creo que un mensaje que te sale en la pantalla que te dice no te preocupes, el 11S, el mundo no acaba, sigue con tus inversiones. Yo personalmente no creo que es suficiente, porque sé las miles de veces que he tenido que hablar con mis clientes para evitar el panic selling. Y como han pasado unos años, sé también los resultados que han tenido estos clientes, los que, digamos, no han vendido, que ya han tenido resultados interesantes, pero sobre todo los que han empezado a entrar o que han seguido entrando en el mercado en aquel momento. Entonces, yo creo que RoboAdvisor funciona muy bien cuando el mercado sube, pero cuando el mercado baja tiene fuertes limitaciones, porque una máquina no puede contrarrestar tus emociones. Las emociones se tienen que gestionar con otra persona que siente emoción. Perfecto. A ver, Ferran me pregunta, dice, si hubiesen caídas o correcciones importantes, quizás cierto miedo en sentido positivo nos permitiría ser prudentes y evitar graves consecuencias, ¿no? ¿Vale? Inés, ¿qué piensas de ello? Pues mira, el inversor puede reaccionar de distintas formas cuando hay una caída muy severa en el mercado. Puede vender y salirse porque no sabe lo que hay por delante y no quiere esperar. Puede quedarse quieto y esperar a ver por dónde sale, o puede incrementar posiciones por lo que decía Luca. Oye, esto está corrigiendo, está más barato, lo que yo tengo me parece que tiene unos buenos fundamentales y es momento de incrementar. Ninguna de las tres es buena o mala. Lo que los datos nos dicen es que si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil de ver, la depresión del 29, caída del mercado de más de un 25% en el primer batacazo. Nadie sabía que iba a caer otro 75, es decir, ahí no se sabía cuánto más iba a caer. Y hubo inversores que se salieron. Los que se salieron tardaron 15 años en recuperarse. 15. Los que, en vez de salirse, fueron incrementando posiciones poco a poco, redujeron ese periodo en 7 años. Es decir, solo tardaron 8 años en recuperarse. Quiero decir con esto, depende de la situación de cada uno. El ser optimista o el no serlo, yo creo que depende un poco de tus circunstancias. Si puedes permitirte incrementar o si no puedes. Por eso yo creo que lo más importante es tener claro, 1, tus necesidades, 2, tu horizonte temporal y 3, tener a alguien de confianza que te pueda ayudar un poco a tomar esas decisiones, que no tengas que tomarlas tú en solitario. Nadie se empasta una muela él solo cuando te está doliendo a rabiar, porque te sacarías un ojo. Bueno, y si no te duele también, pero quiero decir con eso que probablemente en un momento de gran caída del mercado no es cuestión de ser optimista o no serlo, es cuestión de tener la cabeza fría, conocerte muy bien a ti mismo y tus inversiones e intentar reaccionar de la mejor forma, que no existen formas buenas y malas. Vuelvo a insistir, que eso hay que tenerlo muy claro para no estar todo el día fustigándonos y castigándonos. Luca. A ver. Sí, estoy. Sí, mira, me dice que, o sea, alguien me plantea una pregunta y dice, ¿no crees que en el caso de dejarla en la mano de tu asesor la toma de decisiones queda condicionada a su propio perfil de inversor? Es decir, que el asesor tiene un perfil y si tú como cliente pues te pones en manos de ese asesor, al final no estás cogiendo el perfil del asesor y no el tuyo. Sí, bueno, en este caso el asesor sería un poco suicida en el sentido que tendría clientes por un tiempo muy corto. No le veo un gran futuro a este asesor trabajar 10, 20, 30 años. Yo creo que, ¿por qué es importante la figura del asesor? Como decía antes, no es que los asesores no tengamos emociones. A mí me lo explicó con un ejemplo que utilizo mucho porque me lo hizo en directo, un cliente mío, amigo, cirujano, que me dijo, Luca, ojalá nunca
me toque, pero si tuviera que operar a mi hija, le pediría a un colega igual de bueno que yo. ¿Por qué? Porque siendo mi hija en el quirófano, podría temblarme la mano y yo opero 2, 3, 4, hasta 8 veces al día. Con el dinero es lo mismo. Es decir, el dinero son números para un externo. Para nosotros, nuestro dinero son las emociones, o sea, todos los sacrificios que hemos hecho para acumular el dinero que tenemos acumulado, más todas las emociones ligadas a los objetivos que queremos cumplir con este dinero. O sea, yo, como te decía, soy asesor, soy Family Banker Mediolano desde el 93, pero tengo mi asesor. ¿Por qué? Porque el mecanismo es este, o sea, sobre tu dinero no eres no puedes ser frío. Hay demasiadas emociones que influyen. Entonces, es muy importante que el asesor personalice su trato. El perfil de riesgo, por supuestísimo, tiene que ser el perfil de riesgo del cliente. ¿Sabes por qué? Más que el perfil de riesgo, que también es importante, los objetivos. Nosotros tenemos, yo creo, que hacer un gran cambio cultural y dejar de hablar o hablar un poquito menos de producto y hablar de objetivos del cliente, que por supuesto se pueden alcanzar usando los productos adecuados, pero lo que manda, la brújula, tienen que ser los objetivos del cliente. Si yo tengo esto, no me confundo nunca. Bien. Inés, tú que has tocado más el tema también de los diferentes sesgos y tal, esta iría un poco para ti, porque antes hemos hablado que los sesgos que más impactan en el inversor español. Pues ahora nos preguntan qué sesgos destacan entre los asesores. Dice, tal vez el de comportamiento de rebaño o el efecto anclaje. ¿Cuáles serían los cuales nos perjudican más a los asesores? Pues es una pena, pero yo, como he dicho, dentro del test que nosotros hacíamos, solo preguntábamos el sexo y la edad. No diferenciábamos entre si eres inversor o si eras asesor. Entonces, no somos capaces de separar esa estadística y de conocer cuántos asesores tenían exceso de confianza o exceso de más nada. Es una pena, pero era un poco por hacer el estudio lo más objetivo posible. Pero bueno, al final lo que decía Luca, los asesores también son personas y probablemente cuando estuviesen haciendo ese test estarían respondiendo como para ellos mismos. Así que podíamos considerar que debería cumplirse el mismo sesgo, ¿no? Bien. Luca, para ti, dice Marta Patricia de Madrid, dice, ¿no es imposible, al igual que predecir el comportamiento de un inversor, de un ser humano, predecir la economía, que es una ciencia social? Sí, sí, las previsiones, yo a menudo en mis charlas utilizo una frase de un economista inglés que dice que las previsiones en los mercados financieros sirven para dar dignidad a la astrología. Por lo cual, fíjate el cariño que le tengo yo a las previsiones. Es más, sabéis que, bueno, el inversor más importante del mundo, que es Warren Buffett, perdonad, Warren Buffett, lo entrevistan desde hace 60 años, a principio de año, y cada año le preguntan, señor Buffett, desde su punto de vista, ¿cómo será la evolución del Dow Jones o del Standard & Poor's este año? Y él se niega rotundamente a contestar. Por eso yo, a veces, en algún foro de asesores financieros, digo, es que me alucina que haya asesores con 6 meses de experiencia que tú le preguntas cómo irá el IBEX y te contesta enseguida. O sea, parece que cuanto menos experiencia, más rápida la respuesta, que no entiendo muy bien. Entonces, previsiones, ninguna. Yo te digo, la única certeza que tenemos en el sector financiero es el crecimiento de la economía a largo plazo. Porque históricamente hemos visto fenómenos de cualquier tipo infinitamente más graves de lo que tenemos constancia directa, me refiero a guerras mundiales, etcétera, y hemos visto que el progreso no lo para nada y nadie. Entonces, si yo anclo mis inversiones al crecimiento mundial, no tengo riesgo. Ahí sí puedo hacer una previsión. Por supuesto, es un camino, no es lineal, habrá subidas y bajadas. Cuanto más reduzco, cuanto más aumento el riesgo. Por ejemplo,
un sesgo que no hemos comentado, pero que tenemos, es el sesgo de proximidad, donde si invertimos, por ejemplo, si vivimos en España. Si yo pregunto a los clientes que están conectados si alguien tiene acciones del IBEX, bueno, muchísimos me contestarían que sí, pero si pregunto si alguien tiene acciones del MIB 30, FTSE MIB 30, nadie lo tendría, que es el índice italiano. Pero si este webinar, en lugar que hacerlo aquí en España, lo hacemos en Roma, las respuestas serían contrarias. Entonces, las previsiones, cuanto más voy al particular, menos sentido tienen. Yo creo que hay que buscar objetivos claros, porque eso también lo damos por descontado. Nosotros venimos de una cultura que ponemos ahí el dinero y de ahí tiramos el dinero para irnos en verano, que todos tenemos ganas y esperemos que podamos ir, y el dinero que tendremos en la jubilación. Entonces, lo primero sería diversificar según los objetivos y cumplir con nuestro plan, con la única certeza que lo que crece con seguridad es la economía en su conjunto. Bien, Miguel me pregunta, dice, los sentimientos de los clientes son en momentos de pánico como las columnas de los garajes móviles. Dice, ¿cómo convencer ahora al cliente que no te escuchó y vendió con pérdidas para que vuelva a confiar y entre en los mercados? Como Inés, te veo. Sí, pero te la dejo a ti porque yo no tengo. No me atrevo a hablar. Lo sabía. Mirad, no hay una ciencia exacta. Hemos hablado antes de emociones, ¿no? Pensad que nosotros normalmente hablamos de la incertidumbre, del miedo o de la euforia y hay catalogadas más de 500 emociones. Imagínate cuando hablas con un cliente. ¿Qué universo de emociones entra en esta conversación, ¿no? Suya y tuya. Entonces, yo creo que es fundamental crear las correctas expectativas. Por ejemplo, una cosa es decir las bajadas hay que aprovecharlas cuando estás sufriendo la bajada, otra cosa es decir esto antes de que se produzca la bajada. Lo que tú generas como expectativa del cliente es fundamental. A menudo la reacción del cliente viene por decepción, porque se esperaba una cosa y ha tenido otra. Ahora, en el caso concreto, ¿qué ha pasado con muchos inversores, aunque no todos? Ahora, no es que uno tiene que barrer a su casa, pero si miráis hay los datos, en marzo, una huida de los fondos de inversión impresionante en España. Hay un banco, creo recordar que se llama Mediolanum, que hizo la captación récord de su historia en España en marzo, ¿no? ¿Por qué? Porque era un momento de bajada y si hemos dicho toda la vida que en la bajada hay que aprovechar, tampoco hay que tirar ahí todo el dinero que tengo, pero empezar a entrar con método de manera paulatina para aprovechar también todas los altibajos que tendremos en el futuro. Entonces, al cliente yo creo que hay que compensar con racionalidad en 30 segundos. Por ejemplo, esta crisis que nos da mucho miedo porque es una crisis muy cercana, ¿no? Tenemos amigos, familiares que se han visto afectados por esto. Tenemos que, por supuesto, entender la emoción, pero tenemos que enfocarla desde un punto de vista racional. O sea, esta es una crisis que tiene un fin, cosa que, por ejemplo, no teníamos en 2008. ¿Por qué? Porque es obvio que encontraremos una vacuna para el coronavirus, pero también, si queréis, aún más obvio, es que ya hemos visto lo que está pasando en China, donde han superado esta fase. O sea, es como ver una película que ya han proyectado en otro cine. Entonces, tenemos que compensar con elementos racionales. Luego, el 100% no es humano, no es de este mundo. Yo, en estos 27 años, he tenido clientes que han actuado de manera irracional y luego, gracias a esta experiencia, en las siguientes crisis han podido aprovecharla, han podido gestionar de una forma mejor. Perfecto, Luca. A ver, me hacen una pregunta que dice, a ver, ¿qué consideráis que es más difícil para un asesor?
decir no a un cliente cuando entiende que sus intenciones no valdrán para obtener los objetivos fijados? ¿O cuánto vale un asesor que es capaz de hacer que un cliente se mantenga y que evite materializar las pérdidas? Mucho. Inés, contesta luego yo también, si quieres. No, dale. Yo creo que el valor del asesor, el valor del asesor financiero se percibe realmente en estos momentos. O sea, hay momentos en la historia que viviremos todos como ahorradores y como inversores. Hay momentos que construyen riqueza o destruyen riqueza. Riqueza no me refiero a que tengas 25.000 millones de euros, me refiero a tu patrimonio. Hay momentos que si tú los gestionas de la manera correcta, te permiten alcanzar antes tus objetivos. Te permiten comprar una casa mejor de la que estabas pensando. Te permiten que tus hijos puedan tener los estudios que has soñado si gestionas bien estos momentos. Gestionarlos mal, incluso no solamente cuando todos recordamos, desgraciadamente, un fenómeno, por ejemplo, de las preferentes, ¿no? En España. ¿Cuál era, si hablamos de emociones, cuál era la emoción? Tener algo sin riesgo, que se vendía así, desgraciadamente. Algo sin riesgo con rentabilidad alta. Venga, como todos buscamos el chollo, esta era la receta perfecta, ¿no? Pero esto sabemos que para muchos hogares españoles, muchas familias españolas, ha representado una auténtica tragedia. O sea, no estamos hablando de que actuar bien o mal o dejarse llevar por las emociones es un ejercicio académico. Es algo tremendamente concreto. Entonces, tu asesor, su valor se manifiesta justamente en estos momentos. Y yo creo, si me permitís, no quiero ser demasiado contundente, pero un asesor hay momentos en el que tiene que ser firme. Yo no quiero ir a un médico y preguntarle a un cirujano, ¿me tengo que operar o no? Y el cirujano dice, bueno, no sé, pregúntale también a tu primo y luego hacemos un Teams entre los tres y nos consultamos. O sea, yo quiero un cirujano que me diga sí y no en una cosa grave. Otra cosa es, yo qué sé, si opinamos si quiero un cortado o quiero un café solo. Pero una cosa importante, y después de la salud, que en este momento estamos viviendo todos con mucha tensión, viene el dinero, porque representa la garantía de nuestros objetivos de vida. Yo creo que necesitamos un asesor con las ideas claras, que nos diga de manera firme lo que hay que hacer en los momentos importantes. Con sonrisa. Bien. Estamos ya en el tiempo. Agradecerles a su asistencia. Voy a despedir a nuestros ponentes. Muchas gracias, Inés, por tus aportaciones. ¿Vale? Y esperamos pues, poder seguir contigo y tener otros encuentros tan interesantes como este. Muchísimas gracias a este foro por contar con Schroders, a poder participar con Luca, que ya empieza a ser un compañero de batalla que nos conocemos muy bien, a ti, Josep, por ayudarnos a que este foro haya salido tan dinámico, y simplemente recordarles a todos los inversores que el único consejo que en Schroders somos capaces de darles respecto a sus inversiones, y llevamos 220 años gestionando activos, el único consejo que somos capaces de dar es que busquen un asesor financiero cualificado y que confíen en él. Y que desde nuestro punto de vista es el único consejo que yo creo que siempre es acertado, ¿no? Es acertado dar. Muchísimas gracias a todos. Vale, Luca. Pues muchas gracias a ti también por tu participación, por tus consejos y por tus anécdotas. Gracias, Josep, gracias a vosotros, gracias, Inés, que siempre es un placer coincidir contigo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el asesor financiero, por supuesto, no podría ser de otra forma. Añado solamente un ahorrador, yo creo que
aparte de mirar o escuchar lo que un banco o una entidad dice, yo creo que tendría que mirar con muchísima atención también lo que un banco o una entidad hace, porque ahí puede encontrar muchas respuestas. Muchísimas gracias por esta invitación. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros. Bueno, y ya nada más, darles las gracias a todos ustedes por haber estado pues, compartiendo toda esta serie de foros. Me gustaría decir que han venido muchas preguntas que me las hacían directamente a mí, preguntas de mercados y consultas pues, relacionadas pues, con el trabajo que hacemos tanto en inversión como en finanzas, que evidentemente pues, quedaban un poco alejadas de la temática del foro de hoy. Pero me comprometo a hablar con la revista y con inversión y con finanzas para que podamos tener una charla directa y poder acabar respondiendo a todas sus preguntas. Así que ya sin más, despido este último foro, estas jornadas del ahorro después del coronavirus, pues agradeciendo a todos los patrocinadores, a la revista Inversión y al portal Finanzas por habernos podido proporcionar pues toda esta fuente de información. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.